¿Cuántos quieren que iniciemos ya? Gloria a Cristo. ¿Cuántos están alegres? Den un aplauso a los que están enojados. Bastantes han venido enojados. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Pero ahora se van a ir alegres. Hoy se van a ir libres para la gloria de Cristo. Dale fuertes esas palmas a Cristo Jesús. Dáselas fuertes. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a iniciar. Invito al hermano que me ayude ahí con el teclado de fondo, la música de fondo. Gloria al Señor. Voy a iniciar con la segunda parte. Quiero que te acomodes, no te distraigas en el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Iniciamos con la segunda parte. ¿Sabes? Después de haber pasado todo lo que había pasado, había sometido a rituales mucho más fuertes, muy satánicos. Recuerdo que comienzo a inspirar, a quererme someter más. Comienzo a pedir mucho más y más de lo que estaba a mi alcance. Pero yo les preguntaba, ¿hasta cuándo voy a ver a Satanás cara a cara? Que el Señor los reprenda, amén. Y me decían, aguántate. Comencé a someterme a otros rituales más, sacrificios, donde comencé a asesinar gente, comencé a violar gente, a asesinar gente en todas partes. Comencé a darme cuenta cada sacrificio en sus orígenes, de qué países y para qué los cambios que decía, intercambios, niños de Guatemala a El Salvador y del Salvador para Guatemala, así de Honduras a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, así diferente, viceversa. Cómo intercambiaban los niños para los sacrificios. Comienzo a darme cuenta de todo lo que era el ámbito. Había llegado a un nivel muy alto. Cuando ya llego a la edad de 24 años, habían pasado 10 años de estar en el satanismo. Desde la edad de 14 años hasta la edad de 24 años se habían hecho 10 años que habían pasado. Se cumplen los 10 años y nos llaman a todos y nos dicen, ahora ustedes se van a someter una semana en ayuno. Van a someterse la semana completa en ayuno, donde no se van a levantar, van a pasar con su rostro pegado al suelo. No sé cuántos aquí ayunan. Si usted no lo hace, yo le invito a que pueda ayunar, pueda someterse a orar, pueda platicar un rato con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted muchas veces está descansando, está dormido, a nivel mundial, en todos los países hay satanistas que están ayunando y están velando todas las noches. Los satanistas la noche la utilizan para trabajar, no duermen. El día es que utilizan para dormir de 4 a 6 horas, lo más que duermen los satanistas en el día. La noche la utilizan para trabajar, se van a los lugares más altos, como la puerta del diablo, la utilizan lugares estratégicos para lanzar maldiciones a todo El Salvador y en otras montañas altas. Pasan trabajando todas las noches. Yo quiero decirte esto, ellos llevan marquetas de hielo, bien puede ser en cementerios o en montañas o en las sectas. Ellos tienen marquetas de hielos, y esas marquetas de hielos son donde van a hacer conjuros y pasan ayunando. Ellos en ese lapso de toda la noche comienzan a herirse el cuerpo, a sajarse, comienzan a hacerse heridas, y cada gota de sangre que cae en una marqueta de hielo representa un pastor, un evangelista, un misionero, un diácono, un servidor, una iglesia. Ellos escriben los nombres de los pastores con sangre, escriben
escriben los nombres de los evangelistas con sangre de los misioneros. Escriben los nombres de las iglesias con sangre en las marquetas de hielo, para que la iglesia comience a decaer, comience a caer a un vacío, comience a flaquear, ya no quiera orar, ya no quiera ayunar, para que el hermano ya no quiera congregarse, para que la iglesia comience a decaer, va cayendo en un vacío. Pero algo te voy a decir muy claro, iglesia del Señor, que la iglesia que está fundada en la roca que es Cristo, nadie podrá moverla, ningún ataque, ningún dardo del enemigo a su nombre, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y sabes, por eso es que la iglesia debe de estar en oración, debe someterse. Hay hermanos que quizás tienen hasta años ya de no ayunar, de mucho tiempo de no hacer un ayuno. Sí, hay hermanos que ayunan hasta mediodía. Hasta mediodía, eso no es ayuno. Y para terminar de fregar hasta con un suero a la par, para no deshidratarse. Aleluya. Cuando los satanistas se están sometiendo, están trabajando para alguien que no merece nada y lo hacen, no hay divisionismo. En el satanismo no existe el divisionismo, están más unidos como no te puedes imaginar. No hay pleitos, contiendas ni iras, nada. Y en la iglesia del Señor está pasando algo tan terrible, y te lo digo con todo mi amor, todo el amor de Cristo. Deberías de esforzarte un poco más. La venida del Señor está cerca. Qué lindo sería que en este momento, qué precioso sería que en este momento el Rey de Reyes apareciera. Qué momento, que en este momento, qué lindo sería que la trompeta sonara, el pueblo de Dios nos fuéramos con Cristo. Ya no es tiempo de decir hay que prepararnos. Es tiempo de decir ya estamos preparados. Es tiempo de decir ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no permitas que el ego, el orgullo, la vanidad te divida, sino que reconozcas que la venida del Señor está muy pronto. Me da dolor, te lo digo con toda mi alma. Iglesias, en vez de estar edificando su pueblo, en vez de estar buscando las almas, se ha habido un gran espacio grande de divisionismo, de pleitos, contiendas, y no se han percatado que la venida del Señor está a las puertas. Cuando los satanistas se están riendo, se están burlando, porque ellos están trabajando lo que te dije, sacan su cuerpo, pero hay un remanente en la tierra. Hay un remanente que sí está preparado para la venida del Señor. Y Cristo viene por ese remanente a llevar a su pueblo amado. Amén. Dale fuerte esas palmas a Cristo. ¿Sabes? Luego después me doy cuenta que aparte de todos los trabajos que ellos hacen, rituales, se van a los cementerios a hacer rituales. Y estando en los cementerios, ellos ahí tienen que asegurarse que donde van a hacer el ritual no haya ni siquiera ni una tumba de alguien que haya sido cristiano enterrado cerca. Solo date cuenta, porque con una tumba que esté de alguien que haya sido cristiano,
enterrados cerca, ellos no pueden hacer nada, no pueden trabajar. ¿Sabe qué lindo? Qué lindo. Que aunque el cuerpo tenga miles de años, 100 años, 200 años de estar enterrado ahí, ellos no pueden hacer nada. Y qué lindo, porque allí está el ángel de Jehová. Y ahí donde se cumple la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dale fuerte esas palmas a Cristo, dásela fuerte. Y los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, seremos transformados en cuerpos gloriosos. ¿Te has puesto a pensar en un momento, por un momento, en la venida del Señor? ¿Te has puesto a meditar? Qué lindo va a ser. Yo creo que estoy consciente que todos los cristianos, los hijos de Dios, ya no nos aguantamos porque Cristo venga. Ya no queremos estar acá. Dice la palabra de Dios que nosotros solamente somos pasajeros, somos forasteros, vamos de pasada. Porque hay un hogar que nos espera y un galardón de vida eterna. Santo. Muy pronto, muy pronto. Oh, santo, santo, santo. Urrala baba y kenda y sama y kenda baba y sa. Urra baba y kira la baba y kida sa baba. Esperamos la venida del Señor. Dice la palabra que cuando menos pensé será la venida. ¿Sabes? Comienzo a darme cuenta de tantas cosas. Comienzo a someterme mucho más. Al terminar la semana de ayuno, llegamos a la secta Big Brother, o sea, la secta satánica. En ese momento nos reúnen a 45 jóvenes, entre señoritas y caballeros, en ese lugar. Y nos dicen: ¿están listos? Ahora ustedes van a recibir algo muy grande, nos dicen. Los vamos a llevar a Colombia a que ustedes vayan a capacitarse. Se van a graduar ya como satanistas profesionales, donde ustedes, al pasar sus últimos 2 rituales, van a lograr lo que es la levitación. Van a poder levitar, la palabra levitar, poder volar en el aire. Van a poder hacer el tiempo astral, como atravesar las paredes, de entrar por los espejos. Van a poder convertirse en cualquier animal. Y luego después nos llevan para el aeropuerto, salimos para Colombia. Al llegar a Colombia llegamos a una colonia muy famosa, una de las colonias más famosas de Colombia, conocido como la colonia Yamayá, que Yamayá es un nombre de un demonio, que el Señor lo reprenda, amén. Llegamos a Bogotá, pero luego después nos dirigen hacia un cementerio, de los 2 cementerios que existen en todo el mundo, uno de los cementerios más grandes a nivel mundial. Llegamos, voy viendo la entrada, pero grandísimo, un cementerio que nunca había visto, algo pero grandísimo. En ese momento veo en la entrada que decía, con letras plateadas, que decía: el cementerio maldito. Me quedo asombrado porque estaba viendo algo que nunca había visto, pero tan grandísimo, que nos dan indicaciones y nos dicen: ustedes no vayan a voltear
a ver hacia atrás, sino que sigan caminando. Comenzamos a caminar. Cuando comenzamos a caminar, comenzamos a escuchar voces en nuestros oídos, gritos, lamentos, lenguas extrañas. Oíamos como que personas lloraban y gritaban horriblemente en nuestros oídos. Comenzamos a caminar. Más adelante comenzamos a ver siluetas que pasaban, siluetas, sombras que pasaban enfrente de nosotros. Para decirte que tan grande era ese cementerio que habíamos caminado 20 minutos para llegar a la mitad del cementerio. Y íbamos bastante rápido. Llegamos a la mitad del cementerio. Cuando voy viendo un pentagrama, pero tan grandísimo, un pentagrama gigantesco, que en cada punta había una candela amarilla, veladoras de muertos. Y sabe, la candela amarilla, veladoras de muertos, tiene un significado. Desde hoy venía platicando con mi hermano, venía explicándole. Dios bendiga a mi hermano José de Usulután, viene desde Usulután el siervo. Dios lo bendiga. Viene con su familia, viene sus hijos y sus familiares también. Y sabe, veníamos platicando cada significado. ¿Qué es lo que significa una candela amarilla? Las veladoras de muerto las ocupan para rituales y algo otras cosas más. Pero quiero decirte que en ese momento me quedo asombrado por haber visto ese cementerio, pero tan grandísimo, que lo primero que me llamó la atención después de haber llegado ahí, comienzo a ver un montón de personajes, actores de películas, cantantes, que yo solamente creía que eran cantantes y actores, simplemente, nada más eso creía. Pero en ese momento me di cuenta que eran satanistas. Y el primer personaje que me llamó más la atención, y el que te voy a mencionar ahorita, ya te vas a dar cuenta a quién me refiero. En ese momento me le quedo viendo a Harry Potter. Y lo primero que yo pregunto fue: ¿qué es lo que está haciendo Harry Potter en medio de nosotros? Asustado porque según yo solamente era un actor. Su verdadero nombre es Daniel, supuestamente de Inglaterra. Se considera el niño más archimillonario de Inglaterra. Me le quedo viendo y yo pregunté que por qué lo que hacía Harry Potter en medio de nosotros. Y uno de los satanistas me dijo: cállese. Usted a Harry Potter le merece honra y respeto. Y yo le digo: ¿por qué? Porque Harry Potter es el segundo líder mundial de todos los satanistas. Me quedo sorprendido. ¿Cómo es eso? Y me quedo sorprendido. Pero luego después me dicen la verdadera edad que él tenía. Nunca me creí imaginar eso. Y me voy dando cuenta que Harry Potter tiene más de 100 años de vida. Me queda asombrado también eso. Para el año 2010 en el que estamos, tiene 163 años de vida. Y si usted se ha percatado, se ha observado, se ha fijado en eso, Harry Potter nunca envejece. Siempre sigue siendo un muchacho. Desde hace muchos años. No sé cuántos se han observado eso. Amén. Nunca envejece. Me doy cuenta que él no tiene alma, ni espíritu, ni corazón, porque simplemente fue un cuerpo que Satanás creó como una estrategia para lanzar a miles y miles
de millares de jóvenes en el mundo entero al satanismo. Si tú te das cuenta, todas las películas que él saca, ¿de qué te hablan? De brujería, de satanismo y de hechicería. Y el 60% es ciencia ficción, pero el 40% es real de lo que sale en las películas. Invocaciones de demonios, figuras, criaturas horribles, que son criaturas, son demonios, que el Señor los reprenda, amén. Si tú te das cuenta, no le dan una buena enseñanza a los niños, le dan una idea cómo de entrar al satanismo. Las literaturas que saca es por una satanista, que es escrita por una satanista también, y sale a la venta. Las literaturas también le están dando una idea a los jóvenes cómo de entrar al satanismo. Solo Nueva York, la secta de Nueva York, y como la secta central de California, solo la de California tiene 35,000 jóvenes en el satanismo, y la de Nueva York tiene 25,000 jóvenes. Hay una canción mundana que se llama Hotel California, que es una canción satánica con mensajes subliminales, que fue dedicada a la secta satánica, a la iglesia satánica de Anton LaVey en California. Y sabes, así comencé a darme cuenta y observo que tenía un rayo en la frente. Este rayo significa, los que lo tienen en la frente significa porque son elegidos por Satanás. En ese momento todo lo que estaba observando estaba quedando asombrado por todo lo que estaba viendo. Pero después de haber visto ese personaje, y ese personaje dentro de su cuerpo son legiones de demonios que viven. Y es uno de los personajes que es más llamativos para los niños, ¿sabes? Y así comienzo a ver a otros muchos más personajes. Veo al líder mundial de Italia, Mahalalí, que el Señor lo reprenda, amén. Y luego después veo a otros más como a Anton LaVey. También veo a Ozzy Osbourne, que el Señor lo reprenda, amén. Y veo a uno de los asesinos número 1 en serie. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo? Al asesino número 1 en serie en los Estados Unidos, a Marilyn Manson. Me doy cuenta que Marilyn Manson es el asesino número 1 en serie en los Estados Unidos. Yo me imagino que varios hermanos lo han de saber. Y me doy cuenta que su verdadero nombre no es Marilyn Manson. Él salía en una serie del Canal 6 hace muchos años que se llamaba Los Años Maravillosos. Y él se puso esos dos nombres en honor a dos personas. En los Estados Unidos existió una mujer muy hermosa físicamente, la mujer más considerada, la mujer más hermosa en los Estados Unidos, llamada Marilyn Monroe. Que esta mujer fue asesinada por un gángster llamado Manson. Este asesino en serie asesinó a Marilyn Monroe. Entonces Marilyn Manson se puso esos dos nombres, Marilyn en honor a la asesinada y Manson en honor al asesino. Y es un sacerdote satánico también de los Estados Unidos. La segunda mano izquierda de Anton LaVey. Así también comienza a ver a más personajes, muchos más personajes, como Atalía, Shakira, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Irma Serrano, la tigresa, es una sacerdotisa de Taquemaco, Veracruz, del Cabrero Negro, de una secta que así se llama en Veracruz, que es la que posee sexualmente a los jóvenes nuevos que llegan al satanismo.
Comienzo a ver a Lucía Méndez también, a Juanes, que en aquel tiempo no era satanista, a Luis Miguel, a Alejandro Sanz, a muchos cantantes, como a Julio Iglesias. Julio Iglesias es uno de los satanistas más avanzados. Ya no solo satanista, sino que emisario también. Que los emisarios son los que ya entregan su alma al diablo. Que el Señor los reprenda, amén. Y así, después de haber visto ese montón de personajes que yo solamente creía que eran actores y cantantes, me di cuenta que eran satanistas y que ellos se pactaban por obtener fama. Ahora dése cuenta, tanto cantante del mundo que nacen siendo famosos de la noche a la mañana, porque ellos se pactan. Que el Señor los reprenda, amén. Pero luego, después de eso, comenzaron a invocar un montón de demonios. Hacen una rueda muy grandísima y comienzan a invocar un montón de demonios. Comienzan a invocar a Paraochún, a Yamayá, a Astro, a Zarabanda, a Bacalao, 7 rayos, a Changó, y comienzan a invocar un montón de demonios. A Monra, comienzan a invocar un montón de legiones de demonios. Después de haber invocado ese montón de demonios, en ese momento, luego después, se llegaba el momento más esperado por mi persona, estando en el satanismo, y uno de los deseos más grandes era ver a Satanás cara a cara. Que el Señor lo reprenda, amén. Quería verlo personalmente cerca de mí. Luego después comienzan a invocar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y aparece en un abrir y cerrar de ojo, y lo estaba viendo personalmente. Me quedo asustado, asombrado. Recuerdo que cayó una fiebre en mi cuerpo, y en todos los jóvenes que íbamos a capacitarnos cayó una fiebre terrible por solo haberlo visto. Y en ese momento veo un hombre muy elegante, físicamente muy hermoso, físicamente muy hermoso, ojos azules. Y yo dije, este es el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Pero yo dije, este es. Y lo veo de ojos azules, cabello dorado, puro oro encendido, muy alto, con una capa color vino en su espalda. Allí se cumple la palabra de Dios, que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Pero de algo usted y yo estamos muy seguros. Algo usted y yo estamos muy seguros: que Satanás no podrá llegarle ni siquiera a la planta de los pies a Cristo Jesús, a la belleza que tiene Cristo, a su nombre. Dice la palabra de Dios que Él es señalado entre 10,000. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el más lindo, el más hermoso. Dice que es señalado entre 10,000, el más hermoso de los hijos de los hombres. Jamás habrá alguien más hermoso que Cristo. Amén. En el cielo hay millares de ángeles muy hermosos, pero ninguno se compara a Cristo, a su belleza. Y ya tú te das cuenta cómo en esa sinagoga lo sacan todo horrible, todo está demacrado, todo horrible, todo feo. Todavía lo tienen crucificado, pero nuestro Cristo no. Él no está crucificado. Él fue enterrado, pero fue llevado a la tumba, pero al tercer día Él había dicho que iba a resucitar, y al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¡A su nombre! Gloria a Cristo. En Guatemala hay un lugar turístico muy famoso, Esquipula, donde mucha gente visita ese lugar, mucha gente. Y me da lástima ver
donde la gente va hasta pelándose las rodillas, van haciendo penitencias, van haciendo un montón de cosas. Dice la palabra de Dios. Tú, amigo, que me estás escuchando por la televisión también, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia la salvación. No es por sacrificio, dice la palabra de Dios. A su nombre. ¿Sabes? Y recuerdo que había un letrero muy grande que decía: este día no se puede adorar al Cristo negro, al Cristo chamuscado, ¿verdad? Porque se le pudrieron las costillas y se las vamos a cambiar. Y llegó una señora y le dije: mira, pues me regreso porque no me van a dejar. Ay, hasta que te cambien las costillas te voy a venir a adorar. ¿Sabe? Nuestro Cristo no necesita que le cambien las costillas. Nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre y vive dentro de nuestros corazones. Él vive, resucitó. A su nombre. ¿Sabes? Qué triste ver gente tan preparada. ¿Sabe que por misericordia de Dios habemos gente que Dios, a través del camino, Dios nos ha preparado académicamente? Sí, pero es por misericordia. Pero en el mundo hay gente tan preparada que porque cree ser fulanito, cree que lo tiene todo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Qué triste ver gente con sus títulos en las paredes, como ingenieros, abogados, doctores, arquitectos, pero muy lejos de la mano de Dios. Óigame, y qué lindo es ver un campesino, alguien que no sabe ni el alfabeto ni escribir su propio nombre, pero lo más bello es que sabe reconocer a Cristo, sabe alabar a Cristo, sabe exaltar el nombre de Cristo Jesús. A su nombre. ¿Sabes? Había una anciana que predicaba la palabra de Dios, no sabía leer. Y un doctor, un médico le decía, se le acercaba y le decía: oiga, ¿por qué tanto que anda predicando? Le decía: Dios no existe. La anciana le quedaba viendo. ¿Cómo no? Dios existe. No, le decía, ¿para qué predica? Anda perdiendo su tiempo. Dios no existe. Le decía el doctor a la anciana. ¿Cómo no? Le decía, Dios existe. Le dice el doctor: ¿alguna vez usted ha visto a Dios? Le dice. Nunca lo he visto, le dice. Ahí está la prueba, le dice. Dios no existe, le dice. Nunca lo ha visto, le dice. Pero la anciana, con sabiduría de Dios, sabe que le dijo al doctor: doctor, quiero hacerle una pregunta, le dice. ¿Alguna vez usted ha visto el dolor de cabeza? Le dice. No, le dijo el doctor. Pero verdad que lo puede sentir, le dice. Sí, le dijo. Entonces no sea ignorante, le dijo, porque así mismo como usted puede sentir el dolor de cabeza y no puede verlo, así mismo es Dios. No podemos verlo, pero podemos sentirlo muy dentro de nuestro corazón cuando la unción del Espíritu Santo comienza a caer sobre su pueblo. A su nombre, a su nombre. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Sabes? Luego después, en ese momento, el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Sabe que yo siempre que lo menciono lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay hermanos que lo andan reprendiendo, lo andan mencionando y no lo reprenden, como que quizás fuera amigo, fuera cuate de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Si usted lo anda mencionando, si lo menciona, repréndalo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Sabe, en ese momento me había quedado asombrado. Pero comienza a hablar con unas palabras tan dulces, destilaba miel. En ese momento comienza a decir, y se dirige a los 45 jóvenes salvadoreños que íbamos y comienza a decir: ahora ustedes van a hacer los últimos 2 pactos para ser satanistas graduados profesionales.
los últimos 2 pactos en esta capacitación. El que me llegue a fallar uno de estos 2 pactos, me lo llevo para el infierno 3 minutos. Dijo, que el Señor los reprenda, amén. El que me llegue a fallar. Pero tal vez el amigo o alguien pueda decir, ¿pero qué son 3 minutos? No se equivoque. En ese momento recuerdo que dijo, desentierren 45 jóvenes que están ahí. Habían 45 jóvenes que habían asesinado a machetazos, con machete o con corvo, como usted le quiera decir. Y tenían 2 días de estar enterrados. Y cuando los sacan, sus cuerpos salen desnudos, en estado de putrefacción. 2 días de estar enterrados. Sus cuerpos hinchados, hasta morados. En ese momento, un mal olor, pero horrible, en el estado de putrefacción que estaban. Y estaban sin ropa. En ese momento, cuando los veo que los estaban sacando, veo que las heridas con las que le habían pegado, hervían los gusanos, salían gusanos de sus cuerpos. En ese momento se acercaba uno de los rituales que había estado pendiente, que solamente 2 había hecho, de las 3 fases de la necrofilia: relaciones sexuales con animales, con demonios, y llegaba a la que era con muertos. Y nos dicen ahora van a tener necrofilia con los muertos, o sea, relaciones sexuales con los muertos. Comenzamos a tener ese acto tan asqueroso. Señoritas y caballeros, no me vaya a preguntar cómo, no le voy a decir. Comenzamos a tener ese acto tan asqueroso, horrible, a tener relaciones sexuales con los muertos en estado de putrefacción. Hasta los gusanos se nos pasaban al cuerpo, algo horrible. Sentía ganas de vomitar. 1 semana sin probar nada. Andaba vacío mi estómago. Así lo mismo los demás jóvenes. ¿Sabe? Despiérteme a la hermanita que está allí. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Lástima que no tengo el micrófono inalámbrico ahorita. Con ese llego y me meto y paso por el pasaje B, por el C y el A, y llego a despertarlo. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe? No se me está durmiendo, se le va a caer la cabeza y va a salir rodando. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Pero luego después, en ese momento que habíamos hecho ese acto tan asqueroso, horrible, nos vuelve a mencionar y lo dice: falta el último pacto, el último ritual. El que me llegue a fallar este último, me lo llevo 3 minutos para el infierno. Si me llega a fallar, que el Señor lo reprenda. Amén. En ese momento nos dan las indicaciones. Agarren un muerto cada uno, 45 jóvenes y 45 muertos que había. Un muerto cada uno, abrácenlo de su espalda. Nos pasan un cáliz de oro y una daga virgen. Y nos dicen: ahora córtenle el cuello. Comenzamos a cortarle el cuello, porosa la carne podrida. Pensé que iba a salir sangre, no. Comenzó a caer un ligamento verde ligoso, a desparramarse lentamente, a caer. Era toda la suciedad del muerto, toda la putrefacción, algo horrible, con un mal olor, pero espantoso, horrible. ¿Sabes? Dicen los médicos que si estás a la par de un perro muerto,
la bacteria del perro te mata. Así, por muy hombre que seas, te mata la bacteria de un perro muerto. Pero ¿sabía usted que la bacteria del ser humano es mucho más peor? Y estando con esa, la suciedad en el cáliz. Ahora este es el último pacto. Después del ritual de las oraciones que se hicieron, de los presentes de la misa negra que se hizo, nos dicen: ahora recuerden, no me vayan a fallar. Ahora lo que está en el cáliz se lo van a tomar. El momento más difícil que se presentaba, agarro el cáliz y todos nos volteamos a ver unos a otros. Y solo recuerdo que tapo mi nariz y comienzo a tomarme la suciedad del muerto, toda la putrefacción. Comienza a pasar por mi garganta y comienzo a sentir algo horrible, asqueroso. Comienzo a sentirlo ligoso en mi garganta, algo espantoso. Y en ese momento recuerdo que sentía que las tripas se me estiraban para un lado y otro. Sentía, a ver si eran las lombrices, pero yo sentía que se me estiraban, amén. Pero sentía algo tan horrible. Pero luego, después que lo habíamos tomado, nos dimos cuenta que de los 45 jóvenes hubieron 3 jóvenes que no pudieron tomárselo, no pudieron pasarlo. Esos 3 jóvenes eran 2 señoritas y un caballero. Comenzaron a vomitar y a vomitar sangre, y arrojar sangre, como que se estaban deshaciendo de adentro. Pero vomitar y vomitar sangre. Cuando luego después se les acerca Satanás, que el Señor los reprenda, amén. En ese momento le dice: ustedes 3 se van a ir conmigo 3 minutos como castigo al infierno. En ese momento desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Desaparecen totalmente. Se van, y los que habíamos quedado comenzamos a contar los segundos, los minutos, tantos segundos, tantos minutos, los 3 minutos exactos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. A los 3 minutos exactos, esos 3 jóvenes aparecieron, volvieron, pero ya no venían como se habían ido. Venían asustados, venían atónitos, venían hasta mudos. No podían ni hablar, venían temblando y se quedaban así asustados, pero venían totalmente atónitos, venían hasta mudos, asustados de lo que habían visto en el infierno. Óyeme bien, lo que habían visto en el infierno no se podía comparar lo que de todas las maldades, de todo lo más horrible que habían visto en la tierra, no se podía comparar. 20 minutos después comienza a hablar uno de ellos, y lo primero que dijo fue esto. Comenzó a decir temblando: no decía, ¿no qué? No han sido 3 minutos. ¿Cómo no? ¿Fueron 3 minutos? No, decía, no han sido 3 minutos, han sido muchos años. Muchísimos años que hemos estado dentro del infierno, asustados. ¿Por qué te digo? Porque 1 minuto de la tierra en el infierno son años. Habían sido 3 minutos que habían pasado. Ellos en el infierno sintieron años, muchísimos años. ¿Sabes? Luego después,
comenzaron a contar todo lo que comenzaron a ver ellos. Comenzaron a decir que todo el tiempo que estuvieron, que el dolor no se podía comparar con nada. El dolor del infierno no se podía comparar con nada, que era 1000 veces más fuerte que el dolor de parto de una mujer. La palabra de Dios nos habla de 2 infiernos: el lugar de tormento y el lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego nadie lo conoce hasta el día de ahora. Dice la palabra de Dios que van a ser 2 los que van a estrenar el lago de fuego. ¿Quiénes van a ser los primeros 2? Dice el Apocalipsis que el falso profeta y el anticristo fueron lanzados al lago que arde con azufre. ¿Sabes? Comenzaron a decir que no habían sido 3 minutos, sino que habían sentido muchos años, y que era un dolor tan horrible que sentían. Comenzaron a expresarse, pero asustados, y comenzaban a decir que era un dolor tan horrible y que los demonios, cómo los atormentaban a la gente. Habían millares y millares de millones de personas dentro del infierno quemándose. Habían prostitutas, lesbianas, homosexuales, sacerdotes católicas, viejitas rebeldes, rezadoras, curas, papas, de todo. Habían de todo. Ellos decían que veían a las que habían sido prostitutas que nunca se arrepintieron, que había una gran serpiente que le pasaba en su parte íntima y la pasaba atormentando, salía en su boca y entraba en su parte íntima, y así a la que había sido prostituta y nunca se arrepintió. La serpiente entraba y salía, entraba y salía. Un tormento horrible. Y que lloraban, gritaban. El que había sido homosexual, viceversa. Ya me entiende usted. Y al que había sido borracho, un poco de ácido, que nunca se arrepintió, deshacía todos sus órganos, su estómago, y lloraban y gritaban. Ahí habían pandilleros, veían de todo. Pero lo más terrible fue esto, que no solamente vieron ese tipo de gente, vieron gente que había sido cristiana, vieron hasta pastores, evangelistas y misioneros, y gente que había sido cristiana quemándose en el infierno. Allí donde se pregunta la palabra, allí donde se cumple la palabra de Dios. Que muchos dirán: Señor, Señor, pero yo predicaba tu palabra, yo ponía manos en los enfermos y los enfermos sanaban. Y dicen que gritaban, y todos los que estaban en el infierno lloraban, gritaban y gritaban y decían: ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, por favor sácame de aquí, pidiéndole misericordia al Señor. Por favor sáqueme de aquí, ya no aguanto, por favor sácame, Señor, perdóname, ya no quiero estar aquí, no aguanto, no aguanto, pidiendo misericordia. Millones de gente, pastores que negociaban con la palabra, evangelistas que vendían la palabra, misioneros, pastores que se habían ido detrás de una falda, pastores que les interesaba más el dinero que la obra del Señor. Gente que nunca tuvo la visión de Cristo en salvar a las almas. Gente que no se movilizaba en los eventos, en las campañas. No les interesaba. Gente que se vendía por un plato de lentejas.
Pero sabes, te voy a decir algo. Dios ha encomendado hombres valientes, pastores valientes, evangelistas valientes, misioneros valientes, gente guerrera, gente que ama la obra de Dios, gente que se preocupa por las almas. A su nombre. Pastores que han dejado todo. Pastores que han dejado su familia, han dejado negocios, trabajo, han dejado todo por servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale fuerte esas palmas a Cristo. Gloria a Cristo. Pueden traer una botellita de agua en el nombre del Señor. ¿Sabes? Comenzaron a contar todo lo que veían. Legiones de demonios, gente llorando, gritando, lenguas de toda clase de lenguas ahí, y el dolor tan horrible. ¿Sabes? Solo date cuenta cómo la gente que no conoce a Cristo, aquellos que les han dicho: cuando muras te vamos a rezar, te vamos a hacer los 9 días, te vamos a hacer el cabo de año, te vamos a hacer un montón de locuras del diablo. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que todo eso era mentira. Amigo que me estás escuchando, ni aunque te cafeteen, ni aunque te naipellen, ni aunque te lleven guaro, es mentira del diablo que te van a sacar del infierno. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez y después venga el juicio. Que el que vivió en santidad para Cristo, ese duerme, no muere. Amén. Porque el que muere es el mundo, pero el Hijo de Dios descansa, va a un descanso. ¿Sabes? Solo date cuenta cómo las celebridades, hablando de la gente del mundo, la gente famosa, celebridades, cantantes, estrellas, al morir se van a dar cuenta y llegan a un lugar que nunca se lo imaginaron por la gran mentira que les dieron. Que les hablaban de un tal purgatorio que la palabra de Dios no lo ampara. ¿Sabes? Esta gente cuando va al infierno, ¿cuál será la sorpresa más grande? Cuando llegan a ese lugar, imagínate este rebelde Michael Jackson. Mucha gente como lloraba, decía que de Dios goce, que en paz descanse. ¿Cómo va a estar descansando en paz ese animal? Si nunca se arrepintió, nunca aceptó a Cristo. ¿Sabes? Y mucha gente dice: yo voy a ir para que me enseñe a bailar break. ¿Crees que bailando break está en el infierno? Está devanándose de las llamas. La palabra de Dios dice: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Imagínate esta viejita rebelde de Celia Cruz. Cuando estaba en vida, bien dinámica, la reina de las pelucas, como bien famosa y era bien dinámica. ¿Cómo decía? Azúcar, decía, ¿verdad? ¿Cómo crees que ha de estar diciendo ahorita en el infierno? ¡Azufre! La palabra de Dios dice que hay un lago que arde con fuego y azufre. Y todo aquel rebelde que ande de pícaro, de sinvergüenza, va a ir a parar a ese lugar. Amén. ¿Sabes? Luego después ellos contaron todo lo que habían visto específicamente. Pero luego después regresamos al Salvador, después de todo lo que se había dado. Y cuando yo traía camino ya para El Salvador, venía con la mentalidad de asesinar a mi madre. Cuando yo llegué a El Salvador, voy a pasar un lapso, me voy a preparar, pero voy a ir a asesinar a mi madre. Le voy a arrancar la cabeza y me voy a comer el corazón de ella, decía. ¿Sabes?
llego a El Salvador. Y cuando llego a El Salvador, recuerdo que en ese momento se me vuelve a aparecer Satanás, que el Señor lo reprenda, amén. Estaba en una mecedora, bien recuerdo, pero ya no como un hombre, sino como algo horrible, como un animal, mitad hombre y mitad animal. Manos de hombres, pechos de mujer y patas de caballo, como lo dice el macho cabrillo y lo identifica el libro de Daniel, el macho cabrillo. Y tenía unos cuernos muy grandes, enrollados, y la cara era como cara de cabro, bien trompudo, horrible. Y en ese momento, que el Señor lo reprenda, amén. En ese momento me dice: soy tu padre, que el Señor lo reprenda, amén. Me dice: pídame todo lo que tú quieras. Pídeme todo lo que tú quieras. Me has sido fiel por 10 años. Ahora te voy a dar todo lo que tú quieras. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente tan tacaña, pero tanta caña que le duele el codo. No le gusta bendecir a otro hermano, no le gusta bendecir para la obra de Dios, no le gusta diezmar, no le gusta ofrendar. ¿Sí? Pero Dios bendiga a los hermanos que les gusta ofrendar, les gusta diezmar, amén. ¿Sabes? Les digo, para comenzar, quiero tener mucho dinero. Y me dice: para comenzar te voy a dar 2 millones de dólares. Fueron puestos en una cuenta bancaria, Banco Agrícola Comercial. Y me dice: ¿qué más quieres? Quiero la mejor casa en Cojutepeque. Quiero la mejor casa, que sea de lujo. Esa casa la conocen muchos. Está enfrente de la escuela Candelario Cuellar, o escuela Cujetlán, también se le conoce como escuela Cujetlán. Una casa de 2 plantas. Obtuve una casa de 2 plantas grandísima, hermosa, con piscina, jacuzzi, todos los lujos que alguien podría desear. ¿Sabes? Y luego después me dice: ¿qué más quieres? Quiero un carro último modelo, que sea el mejor carro, sacado de agencia. Recuerdo que para ese tiempo estaba la Mitsubishi Nativa. Obtuve esa camioneta también sacada de agencia. Me dio todo lo que yo podría desear, pero aún seguía siendo un infeliz desgraciado. La palabra desgraciado no es mala palabra. La palabra desgraciado quiere decir que no tiene la gracia de Cristo. Y pues cuando venimos a Cristo obtenemos la gracia de Cristo. Amén. ¿Sabes? Pero luego después comenzó a pasar el tiempo, comenzó a pasar el lapso. Pasaron aproximadamente 3 años. Y tomo la decisión de asesinar a mi madre. Agarro una motosierra. Agarrando la motosierra, la pongo en un maletín muy grande y salgo para la casa de mi madre. ¿Sabes? Mi madre, siendo una viejita pero tan rebelde en el catolicismo, de esas viejitas huesos colorados que nadie la saca, de esas viejitas temáticas, que aquí nací y aquí voy a morir. Pero iba para donde mi madre. Lo que yo no sabía, que en el tiempo que yo me había ido para Colombia, había sucedido algo, y ya te vas a dar cuenta qué es lo que había sucedido. Cuando yo iba para donde mi madre, siempre me acompañaban los 2 demonios, que el Señor los reprenda, amén. Iba
Y cuando iba llegando a la casa de mi madre, lo primero que me doy cuenta es que los demonios se fueron de vuelta. Me abandonaron y no podía comprender por qué. Y comienzo a caminar. Y cuando me iba acercando a la casa de mi madre, mis piernas comienzan a temblar, mi cuerpo comienza a temblar y no podía entender por qué. Si yo decía, mi madre es católica, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando llego enfrente de la casa de mi madre, me llevo la sorpresa más grande que nunca me imaginé. Mi madre, siendo una viejita rebelde católica, cuando yo llego a la casa, enfrente de la casa de mi madre, voy viendo a mi madre que estaba en una silla, sentada con una señal en su cabeza amarrada, y estaba leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo la palabra de Dios. En ese momento me doy cuenta que mi madre se había convertido a Cristo, que mi madre había llegado a Cristo. Mi madre había llegado a la iglesia Príncipe de Paz, donde se congregó todo el tiempo. Y en ese momento salgo mucho más enojado, muy enojado. Y luego después mi madre se da cuenta que yo había estado en el satanismo. Y mi madre comienza a someterse 3 meses de ayuno y oración. Oiga bien, 3 meses de ayuno y oración. Se levantaba a la 1 de la mañana a orar hasta las 5 de la mañana. Y de las 5 de la mañana se quedaba ayunando hasta las 6 de la tarde. Durante 3 meses. Y mi madre me comentó a mí, me contó cómo eran sus oraciones. Y que ella le decía estas palabras: Señor, te pido que primeramente me perdones a mí. Perdóname, Señor, porque si yo hubiera amado a mi hijo desde tierno, si yo le hubiera dado amor a mi hijo, si no hubiera hecho lo que yo hice, mi hijo no estuviera en el satanismo. Perdóname, por favor. Te pido perdón por mi hijo. Así como un día tuviste la misericordia de cambiar mi vida, así como pudiste cambiarme a mí, creo que tú puedes cambiar la vida de mi hijo. Te pido, transfórmalo, Señor, sácalo de ahí. Yo sé que usted lo puede hacer, Señor. Y comenzó a clamar. Comenzó a clamar y comenzó a decir estas palabras. Y las palabras que decía todos los días durante 3 meses. Y nunca se cansó de orar ni ayunar. Y estas palabras decía: yo declaro, decía, la vida de mi hijo un predicador. Yo declaro a mi hijo un predicador para la gloria de Dios. Yo declaro a mi hijo un predicador para tu gloria, Señor. Tómalo, Señor, transfórmalo. Esas peticiones que me hizo mi madre, fueron contestadas. Aleluya. Qué lindo y maravilloso es nuestro Dios. ¿Sabe? En ese momento, luego después, mi madre terminó los 3 meses de ayuno y oración.
Al terminar los 3 meses de ayuno y oración, conoce 3 pastores. Conoció al hermano Saban de la iglesia profética Ciudad de Sion en la ciudad de Cojutepeque, que es una de las iglesias más grandes. Aproximadamente tiene 2000 miembros. Es una de las iglesias más grandes en Cojute, la iglesia profética Ciudad de Sion. Lo conoció. Conoció también al hermano Rafael de la iglesia Príncipe de Paz de Cojutepeque. Conoció también al hermano Johnny de las Asambleas de Dios en Cojutepeque y los conoce y les comienza a comentar lo que estaba sucediendo conmigo. Y les decía: yo creo que Dios puede transformar a mi hijo, puede cambiarlo. Yo ya me sometí 3 meses de ayuno y oración. Los pastores le dijeron: nosotros los vamos a someter 1 mes más en ayuno y oración para ir en la orden de nuestro Señor Jesucristo a liberarlo. Los pastores comenzaron a someterse, se unieron las 3 iglesias. Se unieron, comenzaron a orar en ayuno y oración 1 mes completo. Al ver terminado ese mes completo, los pastores se dirigen a donde yo vivía. Era un lujo de mansión y todo. Lo que sí yo recuerdo que la casa estaba cerrada, la puerta. Y cuando ellos iban llegando, estando dormido, estaba dormido, aproximadamente eran las 9 de la mañana. Recuerdo que estaba dormido y cuando ellos iban llegando, estando dormido, comienzo a sentir el poder de Dios que iba en esos 3 pastores, esos 3 varones. Estando dormido quería despertar y estando en la cama lanzaba golpes. Estando en la cama, y los pastores encontraron la puerta abierta y entraron. Dios les iba facilitando el camino. Cuando luego después los 3 pastores estaban enfrente de la cama donde yo estaba, en ese momento despierto. Cuando despierto en ese momento, me les tiro encima a los pastores. Me les tiro encima muy furioso, pero enojado. Y quiero decirte que en el aire iba cuando el Espíritu Santo no permitió que los tocara. En ese momento caigo hincado de rodillas. En ese momento que estaba de rodillas, el hermano Saban se me abalanza, el hermano Johnny y el hermano Rafael, y me comienzan a agarrar fuertes. No era la fuerza de ellos, principalmente era la fuerza, el poder de Cristo Jesús sobre ellos. Amén. Y en ese momento comenzaron a clamar y comenzaron a decir: gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Comenzaron a decir cuando me tenían fuerte, me decían: ahora la sangre de Cristo tiene poder. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, toda legión de demonios se va fuera. Por el poder de la palabra se va fuera. Toda legión de demonios se va al abismo donde ha venido. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y comenzaron a clamar fuerte. Para no cansarte, llegaron 2 horas y no veían respuestas, clamando una lucha terrible. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados de las regiones celestes, legiones de demonios. Ellos tenían una lucha espiritual, no era conmigo, sino contra las legiones de demonios que estaban en mí. Que el Señor los reprenda, amén. ¿Sabe? En ese momento llegaron 2 horas y se da la primera manifestación diabólica, satánica. En ese momento los pastores comienzan a sudar sangre. Las camisas comienzan a humedecerse de sangre. Los poros comenzaron